Muy bien, los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Secuestro y responder a la siguiente pregunta. ¿Cree que la Jurisdicción Especial para la Paz va a garantizar justicia, verdad en estas investigaciones sobre secuestro que han sido entregadas por la Fiscalía de Colombia? Más adelante leeremos sus opiniones. Voy a saludar a una de las protagonistas de esta noticia en la ciudad de Bogotá. En este momento integro a Catalina Díaz. Ella es magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Doctora Catalina, bienvenida a La Noche. Buenas noches, muchas gracias. Magistrada, este tema puede parecer muy abstracto quizás para muchos televidentes. Voy a ser muy puntual en la pregunta. ¿Qué pueden esperar en este momento las víctimas del secuestro en Colombia luego de este hecho que se dio hace pocas horas? El fiscal general ha entregado un importante insumo para que la Jurisdicción Especial para la Paz comience a esclarecer y a determinar qué fue lo que sucedió con todos estos secuestrados, todos estos secuestros que ejecutó las FARC en los últimos ya casi 20 años. Pues sí, Jefferson, como ustedes han dicho, es un momento muy importante. Yo creo que es un día histórico. El señor fiscal general de la Nación nos entregó en el día de ayer los 3 primeros informes de los hechos relacionados con el conflicto para que la Jurisdicción Especial para la Paz empiece su proceso de rendición de cuentas sobre esos hechos. 3 primeros informes de 17 o 18 que nos entregará pues a lo largo del término constitucional que se establece para ello, y a partir de esos informes la Jurisdicción Especial para la Paz, la sala de reconocimiento de la cual yo hago parte, tiene que empezar a contrastar la información que viene de la Fiscalía con la información que viene de las organizaciones de víctimas. Por ejemplo, País Libre, la Fundación País Libre ya nos había hecho entrega de toda su base de datos sobre personas secuestradas. Tenemos que contrastar la información que viene de las organizaciones de víctimas con la información que nos ha entregado el señor fiscal general de la Nación, y con base en esa contrastación y en el acervo probatorio que reunamos, convocar a los miembros, en este caso de las FARC, a que reconozcan responsabilidad y verdad plena sobre los hechos. Con base en ese reconocimiento de responsabilidad y verdad plena, pueden hacerse elegibles a una sanción propia en los términos de la ley. Magistrada, ¿qué pueden esperar las familias? Hoy usted nos va a acompañar solo en la primera parte de este programa, porque tiene poco tiempo, pero durante el programa vamos a presentar algunos casos de aquellas familias que en muchos casos inclusive alcanzaron a pagar altas sumas de dinero a las FARC para que este grupo armado liberara a sus seres queridos, y hasta este momento ni les devolvieron la plata y tampoco ese ser querido volvió a casa. ¿Cuánto tiempo cree usted que van a demorar este proceso que comienza a realizar la Jurisdicción Especial para la Paz? Pues me preguntabas qué pueden esperar las víctimas. En primer lugar, un estudio juicioso y riguroso de las cifras, los datos, la información que viene tanto de la Fiscalía General de la Nación como de los informes que nos entreguen las propias víctimas. Las víctimas tienen derecho a presentar sus informes ante la jurisdicción. Justamente hace un par de días la jurisdicción, la sala que yo represento, hizo público una guía para que las organizaciones de víctimas nos presenten sus informes. Bienvenidos los informes de todas las organizaciones de víctimas que quieran hacerlo ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Pueden esperar una contrastación rigurosa de la información oficial con la voz, la experiencia, la narración, las expectativas de las víctimas. Y tercero, muy importante, las víctimas van a participar en el proceso. La jurisdicción, la sala de reconocimiento de verdad, tiene la facultad legal de convocar a ese reconocimiento de verdad y responsabilidad en audiencia pública. Podemos convocar a estos presuntos responsables a una audiencia pública con participación de las víctimas para que allí en esa audiencia se aporte verdad plena y se reconozca responsabilidad. Las víctimas también pueden participar en la construcción de una propuesta que tiene que hacer la sala de reconocimiento de sanción propia. ¿Qué se imaginan las víctimas que pueden ser una sanción propia, una sanción con un componente restaurativo
reparador para ellas en el marco de esta jurisdicción. La sala comenzará un diálogo con estas organizaciones para que participen en el proceso, empiecen a construir la sanción propia. Magistrada, eso en cuanto a las cifras y el contraste de la información como tal, el contraste de este insumo que le entrega la Fiscalía a la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero en términos de justicia, ¿qué pueden esperar no solamente las víctimas que lograron regresar del secuestro, sino también las familias cuyo ser querido nunca más regresó? Sí, esa es una pregunta muy importante. Pues ya estudiaremos en detalle, pues obviamente todo este informe muy riguroso, además muy juicioso que ha construido la Fiscalía, en el que llevan trabajando más de 2 años un equipo con distintos miembros de distintas direcciones de toda la institución, y indagaremos si allí están relatados los casos de personas que hoy podrían estar incluso desaparecidas, digamos personas de cuyo suerte no se supo, sus familias no saben, y creo yo que el aporte a verdad plena incluye aportar la información para poder encontrar a esas personas. Magistrada, la Fiscalía ha documentado un total de 6.162 investigaciones que agrupan los casos de 8.163 víctimas de secuestro. ¿Qué va a pasar con esas víctimas que no hacen parte de estos registros? ONGs como las Voces del Secuestro, inclusive el Centro de Memoria Histórica, aseguran que esa cifra pues, es superior. Hablan inclusive de 39.000 casos. ¿Esos casos que no hacen parte de las investigaciones de la Fiscalía ya quedan por fuera? No, Jefferson, por eso insisto que las organizaciones de víctimas, y esto es muy importante recalcarlo, tienen derecho a acceder a la justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y esto significa, en primer lugar, aportar sus informes. Las organizaciones de víctimas que quieran, apórtenos sus bases de datos, donde pueda haber otras más víctimas respecto de las que tenía ya el fiscal general en todos sus archivos, para que nosotros podamos contrastar y podamos en la diligencia de aporte a la verdad plena preguntar por todo el volumen de víctimas. Magistrada, para finalizar, porque usted ha sido muy amable con su tiempo, accedió a estar en vivo con nosotros, pese a sus ocupaciones. Muchas familias están viendo este programa. Me gustaría que de manera muy precisa, ustedes como magistrada de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, le explicara a esas familias si es posible que ellos puedan acercarse puedan acceder a esta justicia para dar a conocer sus casos, digamos, en el entendido de que posiblemente la Fiscalía no conoce quizás su situación, ni tampoco la conocen estas ONGs de víctimas, porque en muchos casos estas familias nunca denunciaron porque tenían temor. Sí, claro, Jefferson. Pues la invitación que hace la Jurisdicción Especial para la Paz a todas las organizaciones de víctimas, organizaciones étnicas, organizaciones de derechos humanos a lo largo y ancho del país y en el exterior, a que presenten sus informes a la Jurisdicción Especial para la Paz. Es su derecho, es el acceso a la justicia, es uno de los compromisos de esta jurisdicción, garantizar el acceso a la justicia sin obstáculos. Para esto hemos diseñado una guía de fácil acceso, está colgada en nuestra página web, donde tiene todas las indicaciones de cómo presentar un informe. Es muy sencillo, simplemente es el nombre de la organización, la persona de contacto, una relación de los hechos que tienen en su opinión, pues valga la redundancia, relación con el conflicto armado interno. No lo pueden hacer llegar a través de nuestro correo electrónico, aquí a la ventanilla de la JEP, convocarnos. Hemos ido a recibir, la sala de la que yo hago parte ha ido a recibir informes muy importantes. El primero que recibimos en Barranca Bermeja por parte de CREDOS, una organización histórica en la defensa de los derechos humanos en Colombia. Recibimos también hace muy poco un informe histórico de Reiniciar, la organización que congrega víctimas del partido político de la Unión Patriótica, que valga la pena recordar también, el señor fiscal general de la Nación entregó un gran informe sobre el exterminio, y así lo llamó, de este partido político, pues uno de los grandes, como él lo dijo, digamos, dolores que tiene la democracia colombiana, las grandes deudas que tiene la democracia colombiana y la justicia colombiana. La JEP está comprometida con que se conozca la verdad, Jefferson, verdad plena, se contribuye a reparar a las víctimas, a dignificar su nombre y a hacer justicia, no solo para ellas, sino para toda la sociedad. Ese es el camino que creemos nosotros garantiza
la convivencia, que se haga justicia, que se diga esto fue lo que pasó, reconozcamos responsabilidad, seamos capaces de mirarnos a los ojos y decir sí, yo lo hice por esto. Y ojalá ofrecer perdón, contribuir a la reparación. Ese es el camino para sanarnos. Pues magistrada Catalina Díaz, como usted lo dice, sí, fueron 3 estudios, hoy estamos analizando uno de ellos. Los 3 son muy importantes porque los 3 tienen que ver con esa verdad, pero también con esa justicia que buscan las víctimas del conflicto armado. Magistrada, como siempre es un gusto tenerla aquí en el programa de la noche, le agradecemos su tiempo para nuestra teleaudiencia. No, a ustedes muchísimas gracias y la próxima vez pues podré integrar el panel. De verdad me hubiera encantado. Saludo a todos los miembros del panel. Con algunos de ellos hemos tenido ocasión de interactuar aquí en la jurisdicción, justamente con ocasión de la guía para presentar informes y pues los invito. Esta jurisdicción es la jurisdicción de las víctimas. Uno de los mandatos constitucionales fundamentales es ofrecer verdad plena a la sociedad colombiana y garantizar el derecho a la justicia de las víctimas. Muchas gracias, magistrada. Precisamente en nuestros estudios de NTN 24 nos acompaña Ervin Hoyos Medina. Él es presidente de la Federación de Víctimas de las FARC. También hace parte de las Voces del Secuestro, director de las Voces del Secuestro y reportero de guerra. Ervin Hoyos, bienvenido a la noche. Gracias, Jefferson. Muy ¿Usted cree que realmente esta Jurisdicción Especial para la Paz, al conocer estos insumos, estos estudios, estos procesos, estas investigaciones que ha adelantado la Fiscalía, por fin vamos a tener algo de tranquilidad ante esa situación que sufren las víctimas que piden verdad, piden justicia en este momento? Bueno, la magistrada Catalina Díaz ha hecho énfasis en verdad y efectivamente la Jurisdicción Especial para la Paz está diseñada para conocer cómo ocurrieron los hechos, circunstancias de tiempo, modo, lugar, pero incluso hay una fuga porque los victimarios, si el juez no tiene la información para contrastarla con él, el victimario no está obligado a reconocer los crímenes que cometió. Lo que pasó en Justicia y Paz. En Justicia y Paz sí estaba el victimario obligado a reconocer, a contar todos sus crímenes, a darle la información al juez, esa información que no tienen los jueces, que no tiene la Fiscalía. Mire, nos damos cuenta en este informe, Jefferson, que habla la Fiscalía de 6.800 algo de casos. Sí. Se queda corta la Fiscalía, o sea, la Fiscalía le está dando aquí al 10%, al 15% de todos los casos de secuestro en Colombia. O sea, hablar solamente del año 99, el año 2000 y el año 2001, en el año 99 hubo 1.974 secuestros, en el año 2000 hubo 2.186 secuestros y en el año 2001 subimos a 3.174 secuestros. Nada más sumemos allí ya tenemos prácticamente la cifra en 3 años de lo que está hablando la Fiscalía. Pero eso que usted dice es muy importante, porque es bastante explicativo. Usted dice que aquellos integrantes de las FARC, que es el caso que estamos analizando, el caso de los secuestros de las FARC, van a ser llamados a la Jurisdicción Especial para la Paz siempre y cuando exista un caso espejo, un caso con el cual se pueda acusar, entre comillas, a ese integrante de las FARC de ese secuestro. Si esa investigación no existe, el guerrillero no está obligado a confesar. No está obligado a confesar. Es más, incluso están obligados a reconocer algunos casos por escrito. Por ejemplo, hay casos en colectivo que ellos los pueden reconocer o los pueden aceptar por escrito en una carta. Sencillamente, no tienen la obligación de ese compromiso con las víctimas de reconocerlos ellos. Si el Estado no los tiene documentados, no hay nada que hacer. Entonces ahí es donde estamos nosotros como organizaciones de víctimas documentando todo esto y hemos pedido la participación como ese componente civil representante de víctimas para documentar a los magistrados, para documentar a los fiscales, para tener una interacción con ellos y preparar cada caso. Cuando sepamos que viene Romaña, pues le vamos a tener todos los casos de Romaña, por lo menos, para que tenga el cinismo, como lo ha hecho, de reconocerlo cínicamente. Pero una familia, ¿cómo sabe si su caso está dentro de la información que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz? Por ahora no lo pueden saber, tendrían que ellos ir allí a postular el caso, o lo pueden postular a través de la página web, pueden hacerlo a través de las organizaciones de víctimas, lo pueden hacer también, cualquier víctima lo puede hacer. Si las víctimas por
que no creen en el proceso porque tienen temor, ya que están en zonas de influencia de las FARC, por cualquier circunstancia, no registran los casos, pues esos casos, si no están documentados por la Fiscalía, no van a aparecer. O sea que tenemos una absoluta ausencia de información y la Fiscalía, hay que reconocer, ha hecho un esfuerzo muy grande por construir todo esto, pero mucha gente, muchas víctimas están en zonas de influencia de las FARC todavía y les da miedo, les da físico miedo denunciar estos hechos, incluso tantos años después. Son 8.163 casos de víctimas que ha documentado la Fiscalía y que ya están en poder de la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo quiero, Ervin, que veamos uno de esos informes, uno de esos casos que documentó la Fiscalía, precisamente es el de Quique Márquez, uno de los secuestrados que mayor tiempo lleva en poder de las FARC. Su familia no sabe absolutamente nada de él. Él fue privado de la libertad de manera ilegal por parte del entonces grupo criminal FARC en febrero de 1999 y hasta el día de hoy, es decir, ya casi 19 años después, las FARC no han entregado ninguna respuesta. Alias Romaña, lo último que dijo hace escasas 4 semanas era que Quique había muerto en cautiverio, pero hasta este momento no le ha entregado el cuerpo sin vida a su familia y sus padres aún lo esperan en libertad. Veamos. La espera en el hogar de la familia Márquez Díaz ha sido muy larga, una espera arropada entre la fe y la incertidumbre. Sin cansancio, un clamor por la verdad embarga sus corazones desde hace más de 19 años. Las FARC deben decirnos la verdad porque nosotros no tenemos derecho a saber qué ha pasado con nuestros seres queridos. Desde el 11 de febrero de 1999, cuando el abogado Enrique Márquez, de 30 años, fue secuestrado por las FARC mientras iba camino a su trabajo en Bogotá, nunca llegó una respuesta clara sobre su paradero. Las exigencias de la familia por saber qué pasó y los esfuerzos por obtener alguna explicación durante las negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC en Cuba fueron en vano. Yo he hablado con Romaña de ese caso, porque es un caso muy doloroso, como son tantos, pero conozco a los padres de ese joven, a la señora Amalia de Márquez, con quien hablo con alguna frecuencia por teléfono, y ellos lo único que quieren en la vida es saber qué pasó con su hijo. Las preguntas sobre el caso de Enrique Márquez también han sido insistentes desde el programa La Noche, incluso de forma directa a Henry Castellanos, alias Romaña, sobre quien pesa una condena a 28 años de prisión por el secuestro del abogado. Condena hoy en suspenso gracias al Acuerdo de La Habana. En pleno proceso de reincorporación de las FARC a la vida civil, el jefe guerrillero, sin reparo alguno, simplemente dijo que no se acordaba. Romaña, usted secuestró el 21 de febrero de 1999 a Enrique Márquez. Hay una señora que se llama Amalia Márquez y un papá que se llama Ismael Márquez, que ya son ancianos, y ellos me han pedido que le pregunte a usted por Enrique Márquez, un abogado que usted se llevó en la carretera Bogotá-Villavicencio. ¿Cuándo va a explicar todas las verdades? Esas verdades se van a hacer en colectivo y las hemos dicho cantidades de veces, y ya empezamos a hacerlas. ¿De Enrique Márquez no hay respuesta? No, ni me acuerdo. La familia de Enrique Márquez desvirtuaba lo dicho por Romaña. Hay pruebas suficientes de que él sabe de Enrique, que no diga que se olvidó, porque inclusive Jaime Garzón habló con él por Enrique, él lo tiene muy presente, a él le decían el magistrado o el doctor, de modo que no podía olvidarse que también el 4 de agosto de 1999 me llamó para decirme que fuera a recoger los restos de mi hijo en Acacias. Amalia Díaz y su esposo Ismael Márquez esperaron 19 años y 10 días alguna noticia. En entrevista telefónica con la periodista de Noticias RCN, Carla Arcila, confesó lo que sucedió con Enrique. Usted dijo que el abogado Enrique Márquez Díaz, secuestrado en el 99, murió en cautiverio. ¿Usted me podría confirmar esa información? Estamos elaborando bien el esquema, el cronograma, ¿cómo llama eso? Como elaborando lo que pasó y buscando las personas, cómo, dónde, cuándo, para hacer un acto de reconciliación con la familia. Es decir, pero es cierto, él está muerto, él murió en cautiverio. Así es, ya no está vivo. Desafortunadamente no conozco bien los casos, cómo sucedieron y esperamos esclarecerlos para contar la verdad, porque sin verdad no hay reparación, sin verdad no hay reconciliación. Y eso es lo fundamental.
Ervin Hoyos Medina, usted conoce muy bien también este caso, el de Quique Márquez. Este caso hace parte del documento que entregó la Fiscalía General a la Jurisdicción Especial para la Paz. En el caso de esta familia, me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes qué viene de aquí en adelante. Ese caso entra a la Jurisdicción Especial para la Paz y qué es lo que pueden esperar ellos de las actuaciones de esos magistrados. Bueno, déjeme decirle, Jefferson, antes de eso, que Quique Márquez fue secuestrado porque él estaba trabajando en una organización que llegó a trabajar allá, le dieron empleo y resulta que esta organización terminó siendo de las FARC. Y se iban a llevar, era al gerente, Romaña mandó a secuestrar al gerente de esa empresa y se terminaron llevando a Quique Márquez. Entonces, Romaña no puede decir cínicamente que ni siquiera se acuerda cuando era una organización fachada de las FARC y de ahí se lo llevaron. ¿Qué pueden esperar? Pues lo que pueden esperar es que en este momento se contraste toda la información, sí, se le haga un proceso a Romaña, pero cabe señalar que los delitos de secuestro están incluidos dentro de los delitos indultables acordados en la Jurisdicción Especial para la Paz desde La Habana. Eso ya quedó pactado de que ese delito no va a tener cárcel, no es un acto punible que le dé a las FARC una retención intramural. Cárcel no podemos esperar. No hay cárcel, no va a haber absolutamente nada. Entonces a Romaña muy seguramente le van a decir es que diga la verdad. Y Romaña en su actitud no la va a decir. ¿A quiénes tenemos que acudir? A otros guerrilleros, a otros desmovilizados que sí tienen la voluntad de responsabilizar a Romaña de este hecho, como de los de cientos de casos. Y esos desmovilizados, Ervin, por ejemplo, que tienen información y no hacen parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, ellos pueden ser llamados por la JEP o pueden acudir de manera voluntaria. Si de pronto se conmueven del dolor de este par de ancianos, de estos par de abuelos que llevan más de 20 años, van a cumplir 20 años el otro año esperando una respuesta y no saben absolutamente nada de ese hijo que fue secuestrado. Bueno, hay un grupo de desmovilizados que las FARC los dejaron fuera de los acuerdos y que nosotros logramos vía Congreso que ellos quedaran incluidos dentro de la JEP para que vengan a denunciar. Esos desmovilizados están dispuestos a señalar a Romaña y a todos esos criminales por todos estos secuestros. Ellos mismos incluso cometieron el hecho, ellos mismos dicen, yo lo cometí por orden de Romaña, yo le cumplí una orden a Romaña. Ellos ya pagaron cárcel, están en este momento en libertad, ya han pagado 10, 12, 15, 18 años de cárcel, están en libertad en espera de ir a la JEP. ¿Qué esperan las familias? Que estos testimonios dieran la oportunidad de que haya justicia aplicada a estos secuestradores. No la va a haber. Entonces, ¿qué se puede esperar? Que entreguen los restos, muy seguramente. La comisión de la unidad de búsqueda de desaparecidos está trabajando en torno a eso, pero los que están con Romaña no tienen la voluntad de declarar esto. Esto se puede hacer con los 365 desmovilizados que para las FARC son los traidores. Esos son los únicos que tienen real voluntad de decir la verdad y a buscar los restos y de decir la verdad. Vamos a marcar una primera pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos con el señor Héctor Angulo, que está acá con nosotros. Él es víctima de las FARC. Sus papás Gerardo y Carmenza fueron secuestrados el 19 de abril del año 2000. Estamos hablando de un secuestro de hace 18 años. Ellos pagaron una parte del dinero que le exigía las FARC para regresarlos a la libertad y hasta el día de hoy no han tenido noticias de esos abuelos que las FARC secuestró. Ellos esperan que la Jurisdicción Especial para la Paz les entregue por lo menos alguna respuesta. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.